Hola a todos, bienvenidos a otro café de Médica Magazine desde la terraza de Café Unido de Costa del Este, una terraza que está fabulosa, divina, además es al aire libre, así que mantiene todas las medidas de bioseguridad, así que pásese por aquí en familia o con sus amigos una tardecita o a tomar un café bien temprano en la mañana. Hoy nuestro café es con Mercedes Saturno. Ella ha dedicado su vida a la docencia, ha sido la teacher Merce y ahora se dedica a formar docentes. Así que imagínense, eso es algo que necesitamos tanto, Merce, hoy en día, la formación de los docentes, actualizarlo. Cuéntanos, ¿volvemos o no volvemos a clase? Hola Mari, gracias por la invitación. Volvemos a clases. El regreso a clases no puede ser aplazado, no puede ser más aplazado por la salud de nuestros estudiantes, por el aprendizaje de ellos y por las consecuencias a futuro tan graves que pueden tener y que ya están teniendo. ¿Qué le dices a esos padres que tienen un poco de temor? Hay gente que opina y a veces ni siquiera tiene hijos, pero dice, vamos a enviar a nuestros hijos a contagiarse, que la vida es más importante, que podemos posponer la socialización. Se puede hacer un balance entre socializar la vida. ¿Cómo lo toman? Sí, yo creo que lo más importante y lo que a nosotros nos ha dado un poquito de tranquilidad, no solo como madre de familia, sino como docente, es informarnos de cómo están los casos en Panamá, informarnos de que los menores de 20 años representan ahora mismo el 0.001% de casos de contagio en todo el país y de que nuestros estudiantes sí se pueden contagiar, pero son pocos receptores y pocos transmisores del virus. Frente a eso y frente a otro tipo de preocupaciones, tenemos que hacer un balance en qué está pasando en el cerebro de nuestros estudiantes, cómo le está impactando en la socialización de ellos. Cada vez se reporta más que al regreso a clases en otros países del mundo hay un desborde emocional importante y una afectación a nivel significativo en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuando dices desborde emocional, ¿en qué sentido? ¿Positivamente? Negativamente obviamente, todo lo que es el manejo emocional, las habilidades sociales, la interacción con los pares, ha sido verdaderamente afectado por este aislamiento involuntario de los estudiantes en las casas. ¿Qué piensas tú, Mercedes, de lo que se está dando en Panamá ahorita mismo? Hay como una lucha entre los docentes, unos piensan que debemos volver, otros sienten que no, que ellos se pueden ver perjudicados con ese regreso a clases, sobre todo en el caso de su salud. La mayoría de los docentes quiere volver a clases. ¿Qué es lo que tú has percibido o es solo la dirigencia la que se ve un poquito resistente a volver a clases? ¿Qué ves tú en tu experiencia y lo que has manejado? Porque veo que has tratado a nivel público y privado. Creo que todas las posturas son válidas. Yo soy muy respetuoso frente a eso, pero yo creo que no podemos generalizar. Lo que a mí, en el caso mío, me rodea, tanto a nivel público como a nivel privado, son esos docentes que realmente tienen esa vocación, ese compromiso y llevan de manera digna su profesión como docente. Y sí quieren regresar a las aulas de clase con temor, claro está. Muchos no han sido vacunados, muchos están ya trabajando en la modalidad de tutorías y claro que tienen temor y también es válido, pero pesa más esa responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes. Antes de ahondar en el tema educativo per se y la formación de docentes y también el avance de los niños, la vacunación de docentes, ¿estás en favor? Porque hay personas que también sugieren que no se debió alterar el calendario de vacunación para vacunar a los docentes porque están en casa, porque no están trabajando. ¿Realmente no están trabajando? Mira, volvemos a lo mismo, no podemos generalizar. Yo lo que puedo ver es que los docentes, por lo menos los que están cerca de lo que yo puedo hablar, son docentes que realmente sí le han invertido responsabilidades adicionales, muchas horas de sueño y mucho trabajo desde sus casas, doblando las horas de trabajo, pero con una satisfacción inmensa de que no hemos abandonado a nuestros niños. Yo sí creo que todos los seres humanos tienen derecho a ser protegidos y los docentes, ¿por qué no? Creo que Panamá está mostrando cifras muy positivas en lo acelerado que se está haciendo la vacunación y podemos sentirnos confiados que no solo los docentes se van a vacunar, sino también el resto de la población. La brecha educativa con esta pandemia se ahonda. ¿Cómo podemos recuperar ese tiempo perdido? Como padres de familia, como docentes y como sociedad,
en general debemos de tener mucho cuidado con esa palabra recuperar. Hay muchas cosas que van a ser irrecuperables y debemos de priorizar sobre todo la salud mental de nuestros estudiantes. Es muy importante, sabemos que un estudiante con dificultades a nivel socioemocionales no puede aprender y también debemos invertir en otras cosas. Debemos primero que todo cuidar que nuestros docentes al recibir a nuestros estudiantes tengan sus actitudes pedagógicas con ellos, puedan manejar las desigualdades que va a haber en las aulas, porque muchos estudiantes se han visto totalmente desvinculados del sistema educativo. Entonces tenemos que trabajar con el concepto de las aulas heterogéneas, de diferentes niveles y ritmos de aprendizaje, que eso es lo que va a beneficiar y va a ir nivelando el aprendizaje de nuestros estudiantes. Debemos de contar con programas a nivel socioemocional, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nuestros docentes y toda la comunidad educativa. Creo que es bien importante y ahora más que nunca darnos cuenta que no podemos volver para atrás y que debemos procurar innovar en nuestros programas de estudio, innovar en nuestros planeamientos, innovar en nuestras metodologías y poner al estudiante como el centro de todo el aprendizaje. Mercedes forma parte de la Alianza Educativa, también de la Fundación Hazme Brillar, que trabaja en la formación de docentes. Mercedes, ¿qué han analizado en esta Alianza Educativa que ahora se ha integrado a todos los sectores? ¿Qué has podido percibir tú y qué análisis han hecho de lo que está pasando en estos momentos con la educación? Sí, la Gran Alianza Educativa es una alianza que se conformó a principios de la pandemia con una serie de ONGs y estamos Fundación Hazme Brillar, está la Fundación Gabriel Luis Galindo, Excelencia Educativa, Enseña por Panamá, Fundestim y la Academia Interamericana de Panamá. Nosotros durante todos estos meses hemos trabajado de manera diligente apoyando a la capacitación de muchos docentes en herramientas tecnológicas, en diferentes capacitaciones que van a impactar de manera positiva en su aplicación en las clases y además hemos estado apoyando en revisión de guías, en revisión de planes, en currículum priorizado, en cruces curriculares que también son importantísimos para el regreso a clases y para durante toda esta pandemia poder impartir educación a distancia. ¿Esto sería a nivel público y privado? Es a nivel público, realmente hemos estado haciendo ese apoyo directamente hacia diferentes escuelas y sobre todo con Meduca y con muchas personas que están dentro de Meduca y que tienen un interés real, verdadero, comenzando con la ministra de Educación, para que realmente logremos este regreso gradual, voluntario y seguro a los salones de clases. ¿Y cómo has visto la receptividad de los docentes cuando les toca trabajar a ustedes estas nuevas guías, cambios de planes, actualización? Porque definitivamente que en educación nosotros tenemos que dar un giro de 360 grados, eso es innegable. ¿Cómo has sentido tú al docente receptivo? Sí, nosotros aplicamos, además de las capacitaciones a docentes, nosotros aplicamos encuestas de satisfacción y gracias a Dios no solo un porcentaje altísimo llena estas encuestas, sino que son de manera satisfactoria y todos estos son docentes del sector público. A los docentes a los cuales nosotros nos hemos acercado o nosotros hemos podido alcanzar, que es una cantidad importante, todos se sienten con mucha disposición a actualizarse, con mucha disposición a aplicar los cambios necesarios para cerrar, porque no solo hay una brecha, hay un desfase educativo importante que venimos sufriendo hace años aquí en nuestro país. No se le ha dado seguimiento a la educación realmente, sino que vivimos como parchando, poniendo parchecitos o creemos que es cambio en una determinada área y no es así. Hay que trabajar muchos. Sí. ¿Un atraso de cuánto tenemos en educación? Se ha hablado de 30, 40, 50 años de fase a nivel de educación y la idea es ir cerrando esta brecha a como dé lugar a través de formación, de capacitación, de cambios de programas de estudios, de innovar en tecnología, de innovar también en metodologías de enseñanza, que es muy importante, de esa enseñanza diferenciada, mayor inclusión educativa, aplicar y tomar en cuenta a todos los estudiantes y no solo a un modelo de estudiante. Mercedes, a pesar de estos jóvenes que les ha tocado la pandemia ser nativos digitales, el tema del Zoom ha sido pesado. Sí. ¿Qué han analizado ustedes del impacto que va a tener esta educación a distancia en niños y jóvenes? Una de las cosas que no se habla comúnmente es el impacto que tienen el exceso de pantallas en el cerebro
en la anatomía del cerebro, en la funcionalidad del cerebro. Y el exceso de pantallas y todo este sedentarismo, la poca interacción que tienen los estudiantes por estar en sus casas, la poca participación, el poco aprendizaje colaborativo, lo que está causando es que hoy se habla, una investigación importante que salió en una revista científica, sobre que por primera vez esta generación va a tener un coeficiente intelectual menor que el de sus padres, cuando antes se veía que de generación en generación el coeficiente intelectual iba aumentando. ¿Por qué? Porque todos estos factores de poca interacción, exceso de pantallas, bueno, lo sumo obviamente, la poca participación, están afectando las bases fundamentales del aprendizaje, que son memoria, que son atención, que son concentración y que son lenguaje. Este exceso de estímulos afecta la atención de nuestros estudiantes y lo vamos a ver, el impacto lo vamos a ver cuando estos estudiantes regresen a clases. Se habla de trastornos importantes en conducta, trastornos importantes en la atención de nuestros estudiantes, y eso es algo que tenemos que tomar también muy en cuenta cuando hacemos resistencia a llevar a estos niños a los salones de clases. Merced, tú le has dedicado muchos años a la educación y ahora enfrentarte a esta pandemia, ¿cuál es el mayor reto que tienen los docentes en esta educación a distancia? No debe ser fácil. Si controlar estudiantes presencialmente no es fácil, hay que tener un entrenamiento para eso. A distancia, ¿qué está pasando? Sí, los docentes de un momento a otro tuvimos que enfrentarnos con un mundo totalmente desconocido, tratar de manejar herramientas y tecnología a la cual no estábamos acostumbrados, y ha sido todo un reto. No importa las edades, la atención se ve realmente comprometida. Poder comprobar conocimiento es otro reto importante, y el tener a esos estudiantes, esa educación virtual, realmente está dificultando cumplir con calendario y sobre todo evaluar contenidos y confirmar que esos contenidos se tienen. Sumado a eso, toda esta parte socioemocional que se está viendo afectado, porque realmente los niños sí están manejando estrés y necesitan compartir con sus pares. Merced, tú formas parte de Educamente y sé que también tuvieron un congreso importante en materia de formación. ¿Qué resultado? Háblame un poquito de este proyecto, de qué se trata y cómo ha impactado eso en el docente. Sí, Educamente es una organización que tiene como principal objetivo capacitar a padres de familia, docentes y profesionales del área de la educación en temas que tienen con todo lo que son los aportes de las neurociencias a nivel de crianza y de educación. Ya llevamos 2 años celebrando el Congreso Educamente, pero además hemos realizado un sinnúmero de webinars, cursos, conferencias, y lo que nosotros buscamos con esto es capacitar en todo lo que es adaptabilidad a la virtualidad y poder acercar más a nuestros docentes y a nuestros padres de familia a entender el cerebro de nuestros estudiantes, a entender el cerebro de nuestros hijos, para de ahí que surja mayor empatía hacia la forma en que ellos aprenden, a la forma en que ellos se comportan según la edad, según el ambiente y cualquier otro tipo de factor que pueda impactar en el comportamiento de ellos y en su aprendizaje y en su forma de manifestarlo. Esto también a nivel público. Sí, nosotros... Hago siempre énfasis en esto porque se tiene la idea de que estas cosas solo se trabajan a nivel de colegios privados, que los colegios públicos no se benefician de este tipo de proyectos, que la educación pública está estática, que no se está moviendo, solo porque vemos una parte de lo que es la educación pública. Lamentablemente lo vemos en las dirigencias, eso es lo que queda en la mente de las personas y no saben que hay un montón de proyectos andando que están beneficiando a los colegios públicos. Por eso siempre te pregunto, porque a veces me lo comentas y siento, no, eso debe estar pasando en la academia, por ejemplo. No, nosotros este año particularmente entregamos una cantidad de becas importantes para la participación de docentes destacados del sector público, que habían sido realmente que eran admirados por su trabajo en diferentes escuelas, y estos docentes recibimos muy buena retroalimentación por parte de ellos, realmente agradecidos por participar y sobre todo porque nosotros manejamos temas y conferencistas con información de último, lo más actualizado en temas de neurociencias. Valiosísima información. Sí. Entonces vamos caminando.
Vamos caminando, yo veo un espacio de No es esperanza. fácil, sabemos, Sí, pero hay que tener esperanza sí. de que estamos encaminados a una mejor educación. Sí, yo veo un espacio de esperanza. Yo creo que como docentes tenemos el derecho de sentir miedo, tenemos derecho de sentirnos inseguros porque es un terreno desconocido para nosotros, tanto el formato nuevamente presencial con todos los factores que vienen, que están incluidos, y el formato o la modalidad semipresencial que requiere mucho de nosotros, pero nosotros realmente no debemos de tener ninguna duda que lo vamos a lograr y vamos a seguir adelante. Ya lo mostramos de qué estábamos hechos los docentes durante el 2020 y yo no tengo dudas de lo bien que lo vamos a hacer en el 2021. Y a los padres, ¿qué les dices? Porque sabemos que también este regreso a clases semipresencial, porque no es 100% presencial, es opcional también. Puedes decidir si lo mandas o no, si sigues en las clases virtuales. ¿Qué le dices a los padres? ¿Qué les recomiendas? Yo creo que cada decisión de cada hogar es independiente según las características generales de cada hogar. Sin embargo, yo como madre de familia, no solo como docente, como madre de familia, yo los invito a que se informen, yo los invito a que realmente verifiquen cuáles son los riesgos frente a las ventajas y cómo impacta de manera negativa mantener más meses cerrados las escuelas, más meses cerrados, más días cerrados nuestras aulas de clase y privar a nuestros niños de esta interacción con sus pares, de un aprendizaje presencial, de evaluaciones presenciales y de esa interacción presencial. Entiendo que tuviste acceso al plan que tenían para los colegios públicos del retorno a clases. ¿Cómo iba a ser? ¿Cuántos colegios? Me hablabas del número de colegios que estaban planificados para ese regreso a clases y cómo iba a ser. Sí, Para quitar un poquito ese temor que hay, sí. que a lo mejor piensan que los grandes colegios son los que van a volver masivamente a clases y vamos a ver de nuevo estudiantes en las paradas de buses por todos lados. ¿Cómo iba a ser ese regreso a clases realmente? Sí, yo creo que lo más importante es recalcar que no debe haber una fecha específica o general para un regreso a clases, porque definitivamente el decir que regresábamos el 12 semipresencial no aplicaba a todos los colegios y eso pudo haber causado un poquito de confusión. Ahora mismo hay 19 escuelas certificadas como escuelas seguras que estuvieron laborando el año pasado sin ningún caso de contagio, eso es importante destacar. ¿Cuáles eran las escuelas que iban a comenzar? Las escuelas de baja matrícula, que tuviesen desde un estudiante hasta 25 estudiantes. Pero además de eso tenemos 426 escuelas que están ya trabajando en la modalidad de tutoría, ya están ofreciendo las tutorías y además hay más de 2.800 escuelas que han conformado su comité de bioseguridad, que ese es el primer paso de los 6 pasos que se requiere por parte del MINSA para poder regresar a las escuelas. ¿Cómo debe ser ese comité de bioseguridad? Son 6 pasos y el primero es el comité, luego de ahí pasan a otros protocolos y exigencias por parte del MINSA y a medida que tú lo vas cumpliendo tú te puedes certificar como escuela segura. Las escuelas de alta matrícula no son colegios ahora mismo contemplados para el regreso a clases porque obviamente requiere de otra serie de factores que deben de ser tomados en cuenta. Escuelas sin agua tampoco iban a ser, escuelas en construcción tampoco iban a regresar. Así que yo creo que eso es importante conocerlo. Así es, porque eso creaba mucha ansiedad. Tal vez el mensaje debe ser el correcto, debe haber un solo canal de comunicación, planear bien al momento de dar una noticia tan importante como el regreso a clases. ¿Cuál debe ser ese mensaje final, Merced, en favor de la educación, en ponerla por encima de muchos intereses que hay ahorita mismo, que tenemos a nivel personal incluso, darle importancia a la educación? Como docentes y como padres de familia, muchos no nos estamos dando cuenta que estamos privando un derecho fundamental a nuestros niños y nuestros adolescentes. Y eso debe de ser prioridad ante todo. No podemos seguir privando a nuestros estudiantes de ir a las aulas de clase y educarse como se debe, pero sobre todo también veo un espacio de esperanza para que nuestro sistema educativo tome esta experiencia para innovar en pedagogía, innovar en metodología y cambiar muchas malas prácticas. Pueden ir mejorando nuestro sistema educativo en general. Antes de terminar, rapidito, ¿cuál ha sido la experiencia a nivel privado que has tenido en tu colegio, por ejemplo? Nosotros ya llevamos más de 4 semanas en la modalidad de tutorías. Fue realmente emocionante recibir a los niños. Yo estoy encargada de ese reintegro
y me manejo con los niños más pequeños. Sí pude evidenciar las dificultades a nivel de socialización por parte de ellos desde que llegaron y estamos aplicando estrategias para poder ayudar a estos niños en estas áreas. Atención afectada, también lo pudimos ver, concentración afectada, pero lo reconfortante que es y esa recompensa que uno recibe por parte de las caras de estos estudiantes, agradecimiento por parte de los padres. No estábamos vacunadas, todavía no estoy vacunada, pero seguimos recibiendo a nuestros niños en los salones de clase, trabajando muy fuerte desde las escuelas para recibirlo más pronto a toda la escuela. Me ha encantado esta entrevista, la verdad yo soy una de las que cree que los docentes deben ser vacunados porque se exponen bastante, debieron ser considerados desde el principio de la jornada de vacunación, pero bueno, no se dio, ojalá ahora todos sean vacunados para que se dé rápido ese retorno a clase. Merce, yo estoy súper honrada con esta entrevista, yo conozco a Merce de muchísimos años y ha dedicado su vida a la educación y yo quería que vieran una cara nueva, una cara diferente de personas que realmente están trabajando, no solo a nivel privado, a nivel público. Ya sabemos que está involucrada incluso con colegios públicos, lo que es de lujo para la educación pública en Panamá. Así que Merce, de nuevo, gracias. Gracias por habernos aceptado este café. Ha sido enriquecedor y espero que para los padres y docentes les sirva de mucha orientación todo lo que has hablado. He hecho varias entrevistas y todos coinciden en algo. Hay esperanza, hay que tener esperanza. Así que seguiremos en este camino de luchar por la educación. Van a seguir viendo muchas entrevistas más tratando este tema. Así que nada, gracias. Y bueno, nos despedimos de nuestro café de Médica Magazine desde Café Unido. Ya saben, la terraza divina. Disponible para todos, para que puedan disfrutar en familia y será hasta la próxima.